Gloria al Señor, mis queridísimos hermanos. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta bendita hora. Es para nosotros una bendición extraordinaria la que nos concede el Señor de poder compartir esta palabra que lleva años haciéndonos bien. Y siempre que hablamos esta palabra, algo Dios tiene y quiere hacer. A alguien Dios va a fortalecer, a alguien Dios va a preparar, a alguien Dios va a equipar en esta hora con su bendita palabra, que es una de las armas más poderosas dentro de aquello que es nuestra armadura espiritual, la espada del espíritu, que es la palabra. Gabo, el sexto episodio, nada más y nada menos que el sexto episodio. Ya hemos completado 2 niveles de batalla sumamente importantes, interesantes, que el que no los haya visto, les invitamos a que haga referencia al episodio 2, 3, 4 y 5, en los cuales ya hemos entrado de lleno en aquello que es la batalla espiritual. Y en esta hora entramos a un tercer nivel de batalla. Estamos dejando ya a un lado la leche espiritual. Ya la leche ha cumplido su cometido y nos ha dado el tamaño y nos ha dado la fuerza y nos ha fortalecido en ciertas áreas. Pero Dios no quiere que usted se quede en un nivel básico. Él lo está preparando a usted para que sea un guerrero de este tiempo, para pelear esta última gran batalla. Y parte de esa preparación es el crecimiento y es el desarrollo. La leche para los infantes. Comenzamos en un tercer nivel de guerra espiritual. Salimos del kindergarten y entramos a una dimensión de crecimiento donde ya ahora Dios comienza a entregarnos unas responsabilidades mayores. El tercer nivel de guerra espiritual, el tercer nivel, escuche esto, el tercer nivel de conciencia espiritual. Ya en los otros 2 niveles nos hicimos conscientes de una batalla que se peleaba en unas áreas particulares. Ahora Dios abre nuestros ojos en esta hora, con este episodio. Nos abre el Señor los ojos para que comencemos a ver otro nivel de batalla, el nivel de conciencia de guerra espiritual, nada más y nada menos que contra los demonios. ¿Qué te parece, Gabo? Terrible. Nada, desde el principio de estos episodios hemos hablado que el pueblo del Señor va en avanzada. Vamos para adelante, sin freno. Estos episodios nos han enseñado, han traído revelación sobre nuestra vida y nos van equipando. Esto lo mencionamos siempre. Nos van equipando para esta batalla en la que nos encontramos. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesucristo, pero confiad que Él ha vencido. Hay conocimientos que el Señor Jesucristo nos ha dejado que nos hacen vencer. Y en el pasado episodio específicamente hablamos de que nosotros no vamos a poder lidiar con esos enemigos externos sin antes nosotros encargarnos de los enemigos internos. Hablamos de los pensamientos y hablamos de las emociones, específicamente con relación al alma. Pero también hablamos de una guerra del cuerpo, de nuestra carne, contra el espíritu. Todas estas cosas van a funcionar para nosotros tomar dominio de todo lo que hay dentro de nosotros. Para tomar decisiones finales, firmes y contundentes con relación a la verdad de Jesucristo. Pero hoy no vamos a encargarnos tanto de lo interno. Vamos a hablar de los enemigos externos. ¿Y cómo vencerlos? Porque lo pensemos o no lo pensemos, son reales. Así es. Lo queramos o no lo queramos, siguen siendo reales. Así es. Así que estamos hablando con personas que quizás han tenido un nuevo nacimiento. Se han encargado de la batalla de la carne versus el espíritu. Amén. Han logrado dominar sus pensamientos, los han llevado cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Han logrado llevar también cautivas sus emociones y no ser dominados por ellas. Pero ahora la batalla continúa. La batalla no se ha terminado. Ahora vamos a pelear, a batallar contra enemigos externos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a sentar como plataforma principal la palabra de Dios. ¿Qué va por encima de eso? Nada va por encima. Efesios, el capítulo número 6, el versículo número 12, es el versículo
que muchas veces se utiliza para esto de la guerra espiritual y todo lo que tiene que ver con esto, lo vamos a utilizar como base. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Mire cómo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pendiente aquí. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nada más y nada menos. La Biblia, nuestra base principal, nuestro principio mayor, nos está diciendo que nosotros tenemos una batalla. Y que esta batalla nos da características de nuestros enemigos. ¿Cuál es la primera característica de estos enemigos de los que la Biblia habla? En primer lugar, tenemos que resaltar que tienen una estructura bien organizada. Ellos no están dando palos a ciegas. Ellos tienen algo bien organizado. Número 2. No están en ninguna manera divididos. Así es. Una ocasión Jesucristo hablando, papi, dijo que un reino dividido será asolado y una casa que se divide en sí misma cae. Esas son las palabras de Jesucristo. El enemigo ha tomado esas palabras bien presentes y ha orquestado todo un plan basándose en la unidad, en permanecer unidos. Esta jerarquía, le podríamos llamar, y quizás más adelante vamos a tocar estos temas. Tenemos que entender que están bien organizados y no están divididos, que trabajan en equipo. Eso está terrible, que una iglesia, que hablemos de unidad, a veces no podemos estar juntos y unidos. Pero el enemigo no pierde ningún tiempo en problemas simples, en niñerías. Él siempre está bien organizado, trabajando día y noche en contra de la iglesia y de los hijos de Dios. Amén. Él tiene claro, Gabo, tiene claro toda esa estructura y todo ese organigrama. Tiene cada uno una responsabilidad y una función específica. Y nadie invade terreno de nadie. Todo el mundo respeta el ministerio de otro en ese campo, en ese reino. Y ese reino es el reino de las tinieblas, es el reino del mal, que batalla y lucha contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y estando bien organizados, cada cual está muy pendiente de su tarea y sabe cuál es su tarea y no se desenfoca. Esa es una cualidad que tiene ese ejército que nosotros deberíamos emular, deberíamos imitar. La capacidad para no dividirnos, la capacidad para tener claro cuáles son nuestras responsabilidades y luchar por ellas. Esa es nuestra responsabilidad. Y dentro de ese esquema, fíjate, Gabo, y mis queridos amigos, hermanos, ahí en ese pasaje, que es un pasaje clave dentro de las Escrituras, en Efesios capítulo 6, versículo 12, no se menciona, aunque se habla de esa jerarquía, no se menciona un elemento o los demonios particularmente. Los demonios no son otra cosa. Queremos comenzar definiendo esto porque en el ministerio de Jesús vamos a ver muchos pasajes bíblicos donde se habla de demonios. Exactamente. Espíritu maligno. Y a eso, y quiero añadir a eso, porque básicamente en el ministerio de Jesús, que es nuestra plataforma principal en este escenario, esta jerarquía quizás no se ve a simple vista. Pero en el ministerio de Jesús los demonios sí se ven categóricamente en ese ministerio. Así que nosotros vamos a establecer eso para hablar acerca de los demonios. Amén. ¿Qué es un demonio? Entonces nos salta a la mente y nos salta a nuestro pensamiento esta pregunta. ¿Qué es un demonio? Pues mire, un demonio no es otra cosa que una fuerza espiritual, escuche esto, una fuerza espiritual maligna que por alguna razón no posee un cuerpo, fueron despojados de sus cuerpos, pero dentro de su asignación, recuerda que en toda esa jerarquía, en cada uno de los niveles se le asignan tareas a niveles inferiores. Y siendo el rey de ese reino, nuestro adversario Satanás, toda esa jerarquía tiene instrucciones dadas por él. Cuando llega al punto más bajo, que es el nivel de los demonios,
ellos tienen responsabilidades específicas y esas responsabilidades ellos necesitan, esa asignación necesitan cumplirla. Sí es. Si ellos cumplen esa asignación, recibirán premios dentro de esa jerarquía. Terrible. Entonces, para ellos poder cumplir su asignación, necesitan poseer un cuerpo. Esto no se enseña comúnmente en la iglesia. Terrible. Pero nosotros tenemos que ser expertos, porque usted y yo hemos sido llamados a una batalla y usted y yo necesitamos conocer al enemigo. Hay dos elementos importantes dentro de la batalla del enemigo, los cuales el enemigo puede sacar ventaja. Número uno, que usted y yo ignoremos sus maquinaciones. Que sabiendo que él está operando, le demos largas al asunto y no lo ataquemos en el momento que hay que atacarlo. Que la Biblia hace referencia a eso. Hace referencia a eso. Y por otro lado, el que lo ignoremos completamente por desconocimiento. Hay gente que no sabe que el enemigo está operando. También hay gente que le da mayor capacidad y atributos al enemigo de las que tiene. Pero tampoco podemos, eso está mal, tampoco podemos ignorar. La Biblia dice, no ignoréis sus maquinaciones. Así que usted y yo, como nos hemos hecho unos expertos trabajando con el tema de las obras de la carne, también nos hemos hecho unos expertos con estos episodios anteriores de identificar cuáles son esos pensamientos que tratan de dominar nuestra voluntad. Y nos hemos hecho unos expertos identificando las emociones que nos pueden hacer daño. Ahora nos estamos haciendo unos expertos, porque es parte de nuestra batalla y de nuestras funciones, el poder reconocer cuál es nuestro adversario, cuáles son sus estrategias y poder identificarlos inmediatamente. La Biblia nos muestra cómo estos espíritus les gusta poseer los cuerpos. Los demonios hay millones y millones y millones. Y pueden estar en un individuo y los demonios no se sienten fácilmente. Yo hablaba con Gabo hace unos días de que cuántos demonios caben en la cabeza de un alfiler. Millones. No ocupan espacio. Puedan entrar a cualquier individuo. Mire lo que dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículos del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, entonces Jesucristo hablando, anda por lugares secos buscando reposo. O sea, el espíritu inmundo salió del hombre. ¿Por qué razón salió del hombre? No lo sabemos. Vamos a decir algunas maneras de por qué él puede salir a lo largo de este episodio o a lo mejor en el próximo. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que hay una realidad de que los espíritus llamados demonios quieren estar dentro del cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque no poseen cuerpo. ¿Por qué? Porque para manifestarse en este mundo, en este plano natural, terrenal, físico, necesitan poseer un cuerpo físico. Así que los demonios vienen a morar dentro del ser humano sigilosamente. A ellos no les gusta ser identificados. Les gusta permanecer escondiditos. Pasar desapercibido, pasar y operar bajo el radar, que nadie los puede identificar, porque mientras nadie los identifica, ellos, su obra puede seguir hacia adelante sin ningún obstáculo ni tropiezo. En cuanto alguien sabe que hay un demonio metido en un sitio, van a querer sacarlo. Pero si ellos logran pasar desapercibidos, su obra va a permanecer y la van a poder ejecutar sigilosamente. Pero nosotros, usted y yo, Dios nos está preparando como guerreros y nos va a hacer expertos en identificarlos, en poder verlos, percibirlos inmediatamente, para que usted y yo podamos hacer lo que corresponde, con el fin de traer liberación a nuestras vidas y a los que nos rodean. Hay 3 maneras importantes, significativas, vitales, para poder identificar a un demonio. Número 1, un don espiritual. ¿Puede Dios, por medio de un don espiritual, abrirnos los ojos para que podamos ver que en alguna persona o en algún individuo hay un demonio? Nosotros, poco a poco, con la consagración, vamos adquiriendo de Dios
una capacidad especial para identificar dónde están los demonios. Cuando usted y yo nos consagramos a Dios, inmediatamente comenzamos a darnos cuenta de ciertas cosas. Es la consagración a Dios, la oración, el ayuno, la palabra, la que nos va dando esa sagacidad para identificar. Hay muchas ocasiones en que hemos estado ministrando y en la ministración podemos identificar inmediatamente. Yo quería mencionar, que toda esta estructura a la cual nosotros le vamos a compartir y le estamos compartiendo, número 1, está basada en la Biblia y número 2, son años de experiencia. Claro. El caminar, papi lleva ¿cuántos? Más de 25 años ministrando esto. Claro. Y hay lugares donde no cabe la menor duda que cuando uno llega, uno identifica las cosas. Hay un don específico que es el discernimiento de espíritu, claro, que la Biblia hace referencia a él, que en algunos momentos hay quienes tienen este don, hay quienes por algunos momentos se activa en nosotros y literalmente nosotros podemos percibir estas cosas. Claro. Así que, número 1, la Biblia lo sostiene y número 2, el Señor personalmente nos ha permitido operar en estas áreas. Así que nadie se asuste. Exacto. Nadie se quede de brazos cruzados. Esto es Biblia y esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Era el día a día de la iglesia, de Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos. Era el día a día. Desde que yo comencé en el Evangelio, desde mi experiencia, que es la base de todos estos episodios que hemos estado dando, que es el primer milagro, el milagro más grande, el nuevo nacimiento. Desde que yo nací de nuevo, incursioné en lo que es el ministerio del Señor y aprendí lo que era la consagración por grandes hombres de Dios, por testimonio de gente que estaba entregada al Señor. Y entrando en esa dimensión, inmediatamente pude identificar cómo era que estaba operando el enemigo. Rápidamente, desde mis pininos, desde mis primeros pasos, pude ver. Y escucha esto, hay elementos que son bíblicos que los podemos capturar de la Biblia y los podemos utilizar para nuestro crecimiento. Pero la Biblia dice que el evangelio iba a ser predicado por testimonio. ¿Qué es testimonio? No es otra cosa que la experiencia que uno ha vivido. Exactamente. Así que a mí me mandaron a predicar por testimonio la palabra del Señor, y el testimonio es lo que yo he vivido, lo que hemos visto, Gabo, claro, en nuestros años de ministración, en nuestros años de ministerio, en nuestros años de experiencia con el Señor. Hemos visto cómo el enemigo se está manifestando en diferentes áreas y lo vamos a compartir con usted para que usted pueda recibir esa información. Número 1, hablamos del don espiritual. ¿Cómo lo podemos identificar? Con el don espiritual. Número 2. Número 2, los sueños. Eso es así. El elemento de los sueños es muy importante. Cuando usted y yo, escuche esto, cuando usted tiene un sueño asociado con miedo, asegúrese, puede estar seguro de que hay un espíritu de miedo escondidito en algún punto de su cuerpo y está esperando la oportunidad para manifestarse y para influenciarlo a usted y traer miedo en algún área de su vida y detenerlo y frenarlo. Eso no va a fallar. No solamente eso, cuando usted sueña cometiendo algún pecado o haciendo algo que usted sabe que le desagrada a Dios, Dios le está permitiendo ver la operación del enemigo en usted. Y usted y yo tenemos que inmediatamente cacharlo y tomar acción con relación a eso. Esa es una segunda manera. Ahora, la manera más importante, que no la podemos descuidar por nada, son los síntomas, Gabo. La medicina de hoy día trabaja a base de la sintomatología. Usted siempre que va donde un médico, no siempre que usted llega allí, el médico le va a mandar a hacer una batería de exámenes. Los médicos funcionan en un alto por ciento con los síntomas que tiene cada individuo que los va a visitar su paciente. Usted y yo tenemos que ser unos generales, unos expertos, unos profesionales, identificando los síntomas, porque no siempre va a haber una revelación de Dios. No siempre va a haber un sueño, pero siempre que hay un demonio va a haber un síntoma. Los demonios, cuando están escondidos dentro de una persona, van en algún momento a mostrar algún síntoma. Los demonios, escuche esto, entran en debilidad, entran flacos, entran débiles, pero mientras va pasando el tiempo, si el ser humano comienza a participar de la carnalidad que ese espíritu le ofrece y le sugiere, ese enemigo va
comenzando a adquirir fuerza. Y mientras va adquiriendo fuerza, mayores son los síntomas y puede querer atacar o va a querer atacar dos áreas importantes: el cuerpo y el alma. No va a atacar el espíritu. Escuche esto. Le estamos diciendo que ya no estamos en kindergarten. Agarre el lápiz y la libreta y anote elementos importantes de revelación. Los demonios no pueden atacar tu espíritu. No lo pueden hacer porque cuando usted y yo nos convertimos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios viene y se entremezcla con nuestro espíritu. Por eso es que llega la vida espiritual. No podemos morir ya. Tenemos la vida de Dios, pero el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y queda nuestra alma y nuestro cuerpo. A los demonios les encanta estar en el cuerpo porque ellos se alimentan de la carnalidad. Recuerda que cuando Dios maldijo a la serpiente en el Edén, le dijo: te vas a alimentar del polvo de la tierra. Y nosotros los seres humanos somos hechos del polvo. Es la carnalidad la que los alimenta, y aunque entren en debilidad, esas malicias van cobrando fuerza cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a esas obras de la carne, de acuerdo a los pensamientos equivocados y de acuerdo a las emociones equivocadas. Así que quiere destruirnos el alma y quiere destruirnos el cuerpo. El espíritu no puede destruirlo porque es de Dios. Es de Dios. Está mezclado con el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a tocar algunos detalles acerca de cómo el enemigo quiere destruir nuestro cuerpo. Recuerden, y esto es muy claro, en una ocasión Jesucristo hablando dijo que el enemigo no ha venido sino a matar, hurtar y destruir. Sus demonios, toda esa jerarquía, utilizando todos los recursos que tengan a su alcance, van a querer destruirlo usted. Van a querer destruir todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado a Dios. Así que eso es muy, lo tenemos que tener muy claro y muy presente. Pero cómo el enemigo y los demonios quieren destruir nuestro cuerpo. Vamos a utilizar la Biblia para hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque los demonios, a través de la Biblia, nosotros podemos entender que hay distintas maneras de destruirlo. No hay una sola establecida. Recuerde, como le mencioné, van a utilizar todos los recursos que tengan al alcance. Claro. A veces con algunas personas le va a funcionar de una forma. A veces con otras pues le va a funcionar de otra. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 17, el versículo 18. Escucha esto. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Mire lo que sucedió. Y este quedó sano desde aquella hora. Así que podemos entender de alguna u otra forma que los demonios a veces traen destrucción a nuestro cuerpo a través de la enfermedad. Terrible. Entonces Jesucristo reprende a ese demonio, lo echa fuera y al instante que ese demonio se va, aquel hombre queda sano. Claro. O sea, el propósito destructivo, como tú muy bien dices, Gabo, ese propósito destructivo en el cuerpo, pues ¿de qué manera se manifiesta la destrucción del cuerpo? A través de las enfermedades. Así que tenemos que identificar inmediatamente. Dijimos que hay unos síntomas que son la clave. Hay unos síntomas que nos van a permitir identificarlo. Así que cuando nuestro cuerpo no está respondiendo bien, cuando nuestro cuerpo se supone que esté funcionando a perfección y usted y yo comenzamos a percibir y a recibir en nuestro ser algún mal o algún daño, usted y yo tenemos que levantar una banderita. Eso es un síntoma. Así que ese mal de la enfermedad estaba siéndole ocasionado a este jovencito por un demonio. Pero mira qué cosa más extraordinaria y qué información tan buena podemos sacar de aquí. Mire, el enemigo no tiene misericordia de nada ni de nadie. Terrible. En ese especial evento fue un muchachito. Y la Biblia dice que Jesús le preguntó al papá, ¿desde cuándo le acontece eso? Y el papá le dijo, desde niño. Así que hay una información importante ahí que usted y yo tenemos que atesorar y tenemos que evaluar. Hay demonios que pueden entrar aún en un niño. ¿Qué pecado tiene un niño? Ninguno. Así que hay unos elementos, y aquí hay una verdad bíblica que usted y yo tenemos que buscarle una contestación. Usted y yo tenemos que entender
¿Por qué es que un demonio puede entrar en un niño? Escuche eso. Vamos a aprovechar el momento para decirlo. Hay niveles de autoridad. Los niños han sido encargados a sus padres. Los padres son los custodios de los niños. Y si el padre no ejerce sus buenos oficios, puede ocasionar esto, que en el mundo espiritual se reciba un permiso para entrar en un niño. No, y ninguna persona quiere estar endemoniada. Claro. Si tú le preguntas a cualquier persona, cristiano o no cristiano, no quiere estar endemoniada. Y mucho menos le preguntas a un padre, ¿tú quisieras que tu hijo esté endemoniado? Claro. Eso se cae de la mata, como decimos aquí en Claro. Puerto Rico. Nadie quiere estar endemoniado. Pero que nosotros no lo querramos no significa que no va a suceder. Claro, y también debemos aclarar los conceptos. Cuando uno habla de esa persona poseído por un demonio, la gente ve esto como que una persona que tiene una influencia de un demonio debe estar caminando sin ropa, golpeándose, con mucho pelo, y escupiendo y haciendo disparates por ahí. No, eso no es así. La Biblia nos muestra cómo un demonio puede estar influenciando a una persona. Escondidito. La Biblia, el mejor ejemplo es que Pedro proclamó la verdad más grande que se ha proclamado por lengua de ser humano. Le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no pasaron 30 segundos cuando Jesucristo le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. Un demonio escondido. Aún en un hombre proclamando una verdad poderosa de parte de Dios, recibiendo una revelación. Jesucristo le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero tampoco aquella contestación que dio Jesús, o aquella petición, o aquello que le dijo, tampoco fue carne ni sangre. Así que los demonios pueden estar muy escondiditos, alojados en el interior de una persona, y esa persona no darse cuenta. No solo uno, dos o muchos. Así que hay otro elemento. Mateo capítulo 9, versículo 33. Escuche lo que dice. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En Israel, todo el que tenía un espíritu de demonio tenía que morirse con el espíritu de demonio. Ahora Jesucristo aparece y un hombre, un espíritu de demonio, le había causado la mudez. Era mudo. Así que ese demonio estaba establecido en una área particular. Amén. Y no dejaba a aquella persona hablar. Así que estaba mudo. Tiene la capacidad de alojarse en algún área particular o ensañarse contra alguna área. Traer un cáncer a una vida. Traer alguna enfermedad terminal a una vida. Y ese es su plan, porque su plan es destruir. Y está en ese proceso tratando de traer destrucción. Así que dejamos establecido cómo los demonios tienen la capacidad de destruir el cuerpo. Miren otro versículo. Y yo creo que más adelante yo lo quiero repetir. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13 y luego brincamos al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Número 1, estaban en una sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Esto lo dice la Biblia. Gabo, eso lo dice la Biblia. La sinagoga es lo que son las iglesias. Las iglesias. Así que había una iglesia o había un templo. Allí estaba Jesús enseñando y había una mujer que hacían 18 años. Un miembro de la iglesia. Exactamente. El que tenga oídos para oír. Amén, amén. Tenía un espíritu de enfermedad esta mujer y andaba encorvada. Terrible. Y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, estaba mirando hacia el suelo. Pero cuando Jesús la vio, dice la palabra, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Así que ahí se establece, ahí se le caen los argumentos a cualquier persona que quiera ir en contra de esto. Porque esto es lo que dice la Biblia. Jesús actuando le dijo a aquella mujer que estaba enferma, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Claro. ¿Qué pasó?
puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Seguimos al versículo 16. Ahí los fariseos le están cuestionando: ¿cómo tú haces esto un día sábado? ¿Qué te pasa? Nada. Y viene Jesús y dice: y a esta hija de Abraham. Hija de Abraham. Subraye eso. ¿Por qué? Porque era parte del pueblo de Dios. Hija de la promesa. Era hija de la promesa. Estaba dentro de lo que Dios había escogido. Claro. De los hijos de Dios. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años atrás, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Hay personas, hay demonios que quieren destruirte en el menor tiempo posible. Y si entraron hoy, ellos van a destruirte el día de mañana. Algunos no pueden cumplir con esa obra de un día para otro. A otros le lleva 18 años. Claro. A otros le lleva toda una vida. En este caso, había un demonio allí. Hacían 18 años. Nadie lo había reprendido. Nadie se había interesado en ella. Me imagino, con la cultura que se tenía, la mujer no estaba siendo parte de aquel culto. La mujer no era considerada en aquel culto. Pero vino Jesucristo y la hizo parte. Y enseñó una verdad poderosísima al frente de aquel cuerpo de personas. Y dijo: viene un demonio, vas a ser libre de esa enfermedad y estas ligaduras se van a romper. Gabo, el pueblo de Israel tenía una ventaja, nos superaba en algo. Y es que a pesar de que esta mujer estaba en aquella sinagoga, aquella gente, líderes espirituales la veían, ellos sabían que algo no andaba bien. Por eso, en una ocasión, a un hombre ciego, le preguntan a Jesús los discípulos o los fariseos y los que estaban con él: ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos sabían que algo raro había con la destrucción del cuerpo, porque ellos vienen de un pacto antiguo en el cual Dios le había prometido quitar todas las enfermedades. Exactamente. Siempre que este pueblo veía una enfermedad, ellos sabían que eso era destrucción del cuerpo y la asociaban inmediatamente con algo aparte de Dios. Nos llevan esa ventaja, porque en este tiempo, y es una de las armas que utiliza el enemigo, hoy día la mayor parte de la gente piensa que todas las enfermedades son algo natural. El enemigo lleva un paso al frente. ¿Por qué? Porque está pasando desapercibido. Si usted y yo nos levantamos un día con un dolor, con alguna condición, e ignoramos que pueda ser el enemigo, y comenzamos a tratarla con la ciencia médica y con los recursos que tenemos, que son muy buenos, extraordinarios, pero no percibimos que puede haber un demonio ahí, el enemigo lo ha ganado todo. ¿Por qué? Y esto lo comentábamos hace un rato, papi. Porque quizás no todas las enfermedades tienen que ver con demonios. Exacto. Pero donde quiera que haya una enfermedad, hay un demonio que se quiere aprovechar de ella. Claro. E intensificarla. Exactamente. Y quiere destruirte. Claro. Y va a tratar de utilizar esa enfermedad que quizás fue por motivos naturales. Malas alimentaciones, falta de ejercicio. Pueden ser un sinnúmero de cosas. Claro. Pero quizás esa enfermedad no estuvo relacionada originalmente con el demonio, pero el demonio no que si le ponen un bombito al pitcher. Claro. Un bombito al pitcher, él va a tomar ventaja de eso y va a querer incrementarla. Pero, aparte de esto, también el enemigo quiere destruirnos en nuestra alma. ¿Cómo es eso? Así es. Escucha lo que dice 2 Corintios 11:3. Es un texto clave para poder identificar esto. Ya discutimos que el enemigo tiene ese plan de destruir el cuerpo, pero el segundo elemento es el alma. Dice así, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que quiere el enemigo. El apóstol Pablo está diciendo: me temo que como la serpiente logró alterar y afectar el alma de aquella mujer llamada Eva, me temo que también su alma pueda ser afectada. De manera que sus sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Esos sentidos físicos que afectan nuestros pensamientos y que afectan nuestras emociones. El apóstol está diciendo: miren,
El enemigo tiene la capacidad, y ustedes tienen que cuidarse, tiene la capacidad de, por medio de sus artimañas y sus engaños, lastimarnos en nuestras emociones, lastimarnos en nuestros pensamientos y lastimar así nuestra alma, para que las emociones y nuestros pensamientos vengan a dominar nuestra voluntad, y así se convierte Él en el Señor de nuestra voluntad, porque la Biblia dice que todo aquel que se somete a otro, esclavo se hace de él. Todo aquel que obedece a otro se hace esclavo de él. Y cuando nosotros aceptamos las sugerencias en nuestra voluntad de aquel que es el enemigo, nos convertimos en sus esclavos, y él entonces puede traer todo su mal. Él va a querer, Gabo y mis queridos hermanos, Él va a querer alterar esas emociones que a lo mejor en algún momento usted y yo ya las hemos recogido, eran contrarias y ya las hemos organizado. Él va a tratar todo el tiempo, constantemente, de seguir influenciándolas para que nuestras emociones se salgan de control. Exacto. Y tomen el control de nuestra voluntad. Y yo creo que, estoy seguro, que Jesucristo estaba muy consciente de estas cosas. Sí, amén. Jesucristo sabía lo que estaba pasando con el ser humano. Claro. Sabía cómo el enemigo quería tomar ventaja, cómo los demonios querían tomar ventaja de las fragilidades del ser humano, porque dentro de todo, usted y yo seguimos siendo vasos de barro. Si algo tienen como característica los vasos de barro, es que son frágiles. Tienen la capacidad de quebrarse en cualquier momento. Y el enemigo eso lo va a utilizar como ventaja. Y Jesucristo estaba consciente de eso. Estaba consciente de que el enemigo quería destruir los cuerpos y quería también infiltrarse hasta llegar al alma, meterse en la voluntad del ser humano, influenciarlo a que tome decisiones que van en contra de Dios. Ese es el plan del enemigo. Pero Dios, a través de Jesucristo, tenía una misión específica. Él vino a la tierra para reconciliar a los seres humanos con Dios. ¿Se acuerdan aquel episodio del nuevo nacimiento donde hablamos de que el ser humano, con la caída, con el pecado que cometió Adán, había perdido esa naturaleza espiritual y le había apagado ese switch? ¿Se acuerdan de eso? Pues Jesucristo vino a prender ese switch. Vino, como mencionamos en aquella ocasión, a hacernos compatibles con Dios. Pero en el cumplimiento de esa misión de hacernos compatibles con Dios, se tuvo que encargar de cosas esenciales y específicas que estaban afectando nuestro ser. ¿Qué hizo? Echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Liberación. Me atrevo a decir que casi el 90% del ministerio de Jesucristo se basó en esto. Él visitaba a los pueblos y donde visitaba, allí algo hacía con relación a esto. Le traían a los enfermos, le traían a los endemoniados para que Él manifestara esa obra en ellos. Así que Jesucristo estaba muy claro de lo que estaba pasando espiritualmente dentro de las personas. La Biblia está llena de ejemplos. Yo voy a mencionar 3 para que veamos lo importante que fue para Jesús esta área y cómo. Ya mismo, me voy a aguantar. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Mire cómo dice. Y sanó Jesús, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahí Marcos, en su primer capítulo, está estableciendo algo poderoso. Y es que sanaba a los enfermos y echaba fuera muchos demonios. No eran pocos. Claro. Porque ¿cuántos demonios caben en la cabeza de un alfiler? Pues hay muchos. Pues él se encargó de sacarlos a todos. Marcos, el capítulo 1 nuevamente, pero posterior, el versículo 39. Mira cómo decía. Y predicaba en las sinagogas, en las congregaciones de aquel tiempo, en las comunidades de fe de aquel tiempo. ¿Y qué pasaba en esa sinagoga? En toda Galilea. Que echaba fuera demonios. Que echaba fuera a los demonios. Los echaba. Así que los demonios se estaban congregando allí y él los echaba fuera. Pero hay otro versículo que ya, aparte de lo que hablamos de Jesucristo, es la intención que tengo para compartirle esto. Y es con relación a los discípulos. Marcos, el capítulo 6, el versículo 13, acerca de los discípulos, dice que echaban fuera muchos demonios.
Así que se está viendo multiplicado lo que Jesucristo hizo. O sea, Jesucristo se multiplicó en los discípulos para que los discípulos lo imitaran. Eso es. Los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué está pasando? Que los discípulos de Cristo se convirtieron en la figura, en la representación de Cristo aquí en la tierra. Así como tú y como yo, nos convertimos en agentes de cambio y todo lo que Jesucristo hizo, se supone que nosotros tratemos de imitarlo. Una vez el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso mismo los discípulos nos están diciendo a nosotros. Nuestro día a día, nuestro pan de cada día, era echar fuera demonios y sanar a los enfermos. La iglesia yo creo que tiene que volver a estos principios. La iglesia tiene que entender que la obra de Jesucristo nos libertó de muchas cosas, pero es responsabilidad de nosotros continuar con esta obra. Amén. Eso es. Nos toca a nosotros como el resurgir de algo poderoso que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo creo, Gabo, que en este tiempo hay un grave problema, y es que el enemigo ha logrado que nosotros ignoremos, que tengamos ignorancia con relación a este tema, perdón, a tal punto que él puede pasar desapercibido en las actividades. Puede pasar desapercibido en la vida de los miembros de la iglesia. Porque es que aquellos ministros, aquellos discípulos, aquel Jesús tenía un día a día de liberación, y hoy día no vemos eso tan comúnmente. Al contrario, nos parece raro cuando vemos eso en las iglesias. Es porque el enemigo ha logrado esconderse a tal punto que nadie tiene siquiera idea o ve una posibilidad de que un espíritu esté dentro de él. A mí me da tristeza cuando llego a una congregación y en la parte de la administración comencemos a orar, comencemos a ministrar y surja un escenario de esta índole y no se sepa qué hacer. Exacto. A mí genuinamente me da tristeza que veo a los líderes escandalizados. Sí. ¿Qué está pasando con nosotros en la iglesia cuando en el altar se está ministrando y hay un escenario de liberación y no se sabe qué hacer? Claro. Si esto era lo que Jesús hacía todos los días. ¿Qué nos está pasando? Hay ignorancia, hay poca consagración. Cuando hay consagración, inmediatamente los demonios no se pueden resistir. Inmediatamente salen a flote. Inmediatamente se identifican y el ministro los puede identificar y los puede ver. Y cuando ellos se ven descubiertos, inmediatamente tienen que hablar o gritar o manifestarse, porque es el Espíritu de Dios el que los obliga, porque los comienza a atormentar. Fíjate que la Biblia dice que posteriormente, luego los discípulos fueron predicando el evangelio por diferentes lugares y llegaron hasta Samaria. Y allí Felipe tuvo una campaña terrible. Allí también había manifestación de demonios. Donde quiera que el Espíritu de Dios comienza a ministrar con ministros ungidos, con conocimiento de la palabra, eso va a ocurrir. No va a fallar, porque siguen habiendo demonios dentro de la gente. Ahora, importante, ¿de qué manera logran acceso dentro del ser humano? Eso es una pregunta que, sin lugar a dudas, tenemos que tenerla clara. Lo primero que tenemos que establecer es que el enemigo no tiene misericordia de nadie. Entra en los niños, entra en los infantes, entra en los ancianos, entra en los adultos, entra en hombres, entra en mujeres. No importa la posición social que tenga un individuo. Si usted y yo poseemos un cuerpo, tenemos el elemento que buscan los demonios. Mucho más a los creyentes. Sí, hay un punto importante, porque hay mucha gente, Gabo, que vamos a establecer un punto importante aquí. Hay mucha gente que cree que con uno ser un creyente es imposible que un demonio venga a habitar en él. Ese argumento lo vamos a derrotar en esta hora y lo vamos a sacar del medio, porque es un argumento que nos ha hecho daño. Es un argumento que ha hecho que nosotros bajemos la guardia. Es un argumento que ha hecho que nosotros tiremos al piso las banderas y nada nos levanta sospecha
sospecha y suspicacia de que pueda haber un demonio. Porque si ya hemos conocido al Señor y si ya Cristo está dentro de nosotros, no hay nada más que hacer. Pero vamos a declarar en esta hora los conceptos importantes para que usted pueda entender. Nosotros como creyentes vivimos dentro de un marco legal. Eso es así. En el cual Dios es el juez. Y Dios está encargado de velar ciertos límites que Él establece. Dios pone límites espirituales y límites físicos. Por ejemplo, la ley de la gravedad es un límite que Dios ha puesto. Diferentes leyes de la termodinámica y de la física fueron puestas por Dios. Pero también hay leyes espirituales que han sido puestas por Dios que hay que respetarlas. Escuche esto. Hay leyes espirituales que Dios personalmente las vela. Pero hay leyes espirituales que Dios ha dejado que el ser humano vele por ellas. Aquí es que está el problema. Nunca el problema va a estar del lado de Dios. El salmista decía, enfermedad mía es esta. O sea, usted y yo debemos entender que cuando hay un fallo y el enemigo logra acceso en algún lugar, no es porque Dios cometió un error. Los que se descuidan somos nosotros los cristianos. Los que se duermen somos nosotros los cristianos. Los que fallamos somos nosotros. Y los que ignoramos somos nosotros. Así que Dios ha establecido un marco legal. Y usted y yo somos responsables de velar ciertos límites espirituales. Usted y yo somos responsables de identificar y de poner y de trazar unas líneas e impedir que el enemigo se pase de un lugar a otro. Cuando usted y yo no lo hacemos y no velamos un límite espiritual, el enemigo sobrepasa ese límite. Y aquí hay una palabra importante que nos va a aclarar este concepto y esta realidad de que los demonios pueden estar en un cristiano. Escuche esto. Usted pensaba que no. Este episodio es para que usted tome ese conocimiento y lo eche a un lado y adopte el conocimiento que Dios quiere, porque para ser un guerrero usted y yo tenemos que estar conscientes, apercibidos y poder identificar al enemigo donde quiera que esté, pero debemos saber en los lugares que puede estar y en qué lugares no puede estar. Escuche bien, estos límites espirituales que se han establecido por Dios son límites que usted y yo, por descuidos o por ignorancia, podemos permitir que se abran puertas. Cuando el ser humano peca deliberadamente, ofende a Dios, se está violando un principio espiritual. Así es. Una ley espiritual. Y siempre que se viola una ley espiritual, el enemigo logra acceso al ser humano. Así es. Sea usted un creyente o no sea un creyente, eso no importa. Usted y yo, si somos creyentes, tenemos la bendición de que el Espíritu está dentro de nuestro. Y ese Espíritu, si nosotros hemos violado una ley espiritual, nos va a convencer de lo que lo hicimos mal. Pero si la puerta se abrió, el enemigo entró. Podría parecer un poco alentador y podría traernos desesperanza, pero hay unos remedios que Dios ha dejado. Así que usted y yo tenemos que velar. ¿Por qué? Porque en las experiencias pasadas, de las batallas pasadas, fuimos identificando la batalla contra la naturaleza carnal y espiritual, los pensamientos y las emociones. Si violamos algunos de esos principios que ahí se establecieron, una vez los violemos y no controlamos nuestras emociones, mire lo que pasa. Tenemos un límite en el cual Dios permite que las emociones se manifiesten. Pero nosotros somos responsables de mantener las emociones dentro de esos límites. Gabo, mis queridos hermanos. Los pensamientos tienen un espacio para nosotros manejarlo, pero si nosotros permitimos que sean los pensamientos o sean las emociones, se salgan de esos límites, nosotros hemos violado principios espirituales y leyes espirituales. El mejor ejemplo, que lo tocamos en el episodio pasado, es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que cuando violamos ese principio, hay una puerta que se abrió y el enemigo no la va a dejar perder. Claro, él va a aprovechar ese momento. Ahora, antes de que recibiésemos el nuevo nacimiento, todas las puertas del mundo espiritual estaban abiertas. Todo el que llega a Jesucristo, no hay manera, escuchen mis queridos hermanos, no hay manera
que una persona viviendo lejos de Dios no haya abierto una puerta para que un demonio haya entrado. Todo ser humano que no tiene a Dios, a lo menos un demonio, un espíritu maligno, habita en ese cuerpo. A ellos no les gusta estar solo, pero estoy diciendo a lo menos uno. No hay forma, porque el pecado hace que se abran puertas espirituales. El pecado es violentar los principios divinos. Y la Biblia dice que ahí aparece el ladrón y el salteador. Mire cómo la Biblia llama a Satanás, lo llama ladrón. Y esto es interesante, escuche esto. Si usted se va a olvidar de alguno de los episodios, no se olvide de este. Si se va a olvidar de todo lo que hemos dicho antes, no se olvide de esto que vamos a decir ahora. Escuche esto, porque aquí vamos a derrotar algunos argumentos que han estado posiblemente por años en la mente de creyentes. La Biblia llama a Satanás ladrón. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es alguien que se apropia de algo que no le pertenece. Pero cuando nosotros vivimos en pecado, Jesucristo identificó gente que estaba en pecado y le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que cuando estamos en pecado le pertenecemos a Satanás. Todo lo que él nos quite era de su propiedad. No le podemos atribuir o dar el adjetivo de ladrón a alguien que tomó algo que era suyo. El ladrón se constituye ladrón cuando toma algo que no le corresponde, que no es suyo. ¿Cuándo es que el enemigo se constituye el ladrón y se cumple la Biblia? Cuando le quita algo a un cristiano. Cuando se mete en la propiedad de un cristiano, cuando se mete en el cuerpo de un cristiano a robarle algo, ahí es que se constituye el ladrón. ¿Por qué? Porque está violando. Fíjese que un ladrón, si en un ladrón pueden existir leyes en este mundo físico, leyes de que no puede entrar en una casa que no sea suya, una persona. Pero el ladrón lo hace ladrón el que no le importa esa ley y se meta. ¿Cómo se puede meter en una casa? Pues velando un descuido del dueño de la casa. Y esperando que haya ese descuido, inmediatamente se mete y se roba lo que se quiera robar. El enemigo funciona de la misma manera. Si hay un límite que Dios está velando, él no se puede meter. Pero si hay un límite que es responsabilidad del creyente velar, y el creyente por ignorancia y porque no tiene un conocimiento no lo vela como debe velarlo, el ladrón se va a meter y ahí se va a cumplir lo que Jesucristo dijo, que era un ladrón. Porque vino a tomar algo que no le correspondía, porque eso le correspondía a Dios y a los hijos de Dios. Pero él de una manera violando leyes espirituales, pero el encargado de velar por esas leyes no era Dios, era el ser humano. Así que usted y yo estamos encargados de velar por ciertas cosas. Por eso es que hay niños que tienen la maldición de tener un demonio aún sin haber cometido pecado, porque el responsable de velar por él era su padre y su madre. Y ese padre y esa madre, por vivir en ignorancia, lejos del conocimiento de Dios, sin conocer las escrituras, sin tener revelación de Dios y viviendo de acuerdo a su entendimiento y a su inteligencia, ha permitido que el enemigo se filtre y le alcance. Ahora, yo quisiera ir redondeando en esta hora, porque queremos dejar un plato tremendo para el próximo episodio. ¿Cómo es que vamos a manejar todo esto? Mire, hay gente que ha estado luchando sinceramente, Gabo, que ha nacido de nuevo, que esa experiencia del nuevo nacimiento ya participaron de ella y han estado luchando con dominar la batalla de la naturaleza carnal y espiritual. Han estado tratando de batallar con los pensamientos y han estado tratando de batallar con las emociones, y muchos de ellos ya lo han conseguido. Hay gente que ya ha pasado estos pasos con unas buenas calificaciones y están preparados para entrar en este tercer nivel de guerra espiritual contra los demonios y salir airosos. Pero hay gente que llevan 5, 10, 20 años en la iglesia y todavía están batallando con estas emociones que no las pueden controlar. Que cuando alguien le hace algo que les molesta, no se pueden controlar y reaccionan. Hay gente que no puede controlar sus pensamientos. Y hay gente que no puede controlarse y comúnmente, a lo mejor no constantemente, pero frecuentemente cometen el mismo pecado. Y es porque a pesar de que ha sido sincera su conversión, la conversión le sirvió para algo extraordinario.
Y fue que la conversión o el arrepentimiento les trajo perdón de pecado. Pero como vienen de una vida pecaminosa, habían espíritus y demonios que estaban dentro de dicha persona. Y cuando nos convertimos, esos espíritus malignos se han quedado escondidos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es la herramienta que saca a los demonios. Dios tiene una herramienta para cada cosa. Si usted quiere hablar con Dios, la herramienta es la oración. Si usted quiere alabar al Señor, honrar al Señor, la herramienta es la adoración, levantar las manos, etc. Si usted quiere perdón de pecado, arrepentimiento. Pero si usted quiere ser libre de un espíritu que lo trajo de su vida pasada o que ha entrado por alguna violación de las leyes espirituales, usted necesita utilizar el arma adecuada. Hay un arma adecuada para eso y es la que Dios ha separado y ha señalado para que esto ocurra, y es la reprensión. Sí. Si usted ha conocido al Señor y nunca ha participado de una autoliberación, y esta es la primera vez que usted escucha esa palabra, o no ha sido sometido a una liberación por algún ministro de Dios, sepa usted que algún espíritu está escondido ahí. Terrible. Y escuche esto. No va a venir el Señor a sacarlo. ¿Por qué no va a venir el Señor a sacarlo? Porque esa es parte de la responsabilidad suya y mía. Porque el Señor delegó en los discípulos autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera. El Señor jamás hará algo que es responsabilidad suya y mía. Así que se contesta una gran pregunta. Mucha gente lleva muchos años tratando de superarse, tratando de pasar de nivel y de dominar ciertas cosas y no han podido lograrlo. Esa es la contestación. Es que usted está haciendo un esfuerzo, pero un día usted violó un límite que abrió una puerta espiritual y un demonio entró. Y ese demonio se está encargando de intensificar, escuche esto, intensificar las emociones para que usted no las pueda controlar. Intensificar los pensamientos para que usted no las pueda controlar. Intensificar las pasiones para que usted no las pueda controlar. Pero le tenemos una solución, porque echado fuera ese demonio, usted tendrá libertad para poder controlar esas emociones. Y esto lo estaremos discutiendo en el próximo episodio. Está poderoso porque echado fuera el demonio, el mudo habló. Nosotros vamos a conseguir cosas espiritualmente que cuando esos demonios se han echado fuera, vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. A su máximo esplendor. Así que hay esperanza. Sí, amén. Detrás de esto hay esperanza porque el Señor está equipándonos y fortaleciéndonos y haciéndonos entender estos conceptos porque algo grande tiene para nosotros y quiere que nosotros lo aprendamos de una manera final y firme para que nosotros seamos expertos en lo que es la vida cristiana. Y lo y podemos agarrar y sostener y que permanezcan esos milagros sobre nuestra vida que tanto nosotros anhelamos y necesitamos. Así que no se puede desconectar para el próximo episodio, el próximo sábado, porque de seguro el Señor nos va a seguir dando herramientas y vamos a poder, hoy lo vamos a dejar hasta aquí para que usted se mantenga en sintonía, porque el próximo fin de semana el Señor nos va a hacer una contestación y nos va a decir: haz esto, esto y esto, y verás mi gloria. Aleluya. Así que vamos a terminar con una pequeña oración. Papi, llévanos al Padre en oración. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora te agradecemos tu revelación y tu verdad. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesucristo que la siembres en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre Celestial, que sus ojos sean abiertos y que se puedan rechazar aquellos elementos de información que han estado equivocados, que han estado incompletos en nuestras vidas, y que la revelación pura tuya que estás trayéndola en este tiempo para prepararnos y llevarnos hasta el nivel que quieres que estemos, esa revelación llegue hasta nosotros. Pongo en tus manos a mis queridos hermanos y te pido que tu Espíritu Santo abra sus ojos espirituales para que puedan comprender esto. Échanos hacia adelante y manténnos motivados en crecer y en desarrollarnos, porque queremos sobre todas las cosas honrarte. Que tu paz esté sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Esto es Aleluya. Conoceréis la Verdad, la serie. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Eso es.